Pasa a vosotros, hermanos. Voy a invitar a que oremos a nuestro Dios pidiendo de su dirección en esta rica tarde que nuestro Dios nos ha dado. Oremos a nuestro Dios. Bondadoso y buen Padre celestial que moras en las alturas de los cielos. Te alabamos, te bendecimos, Señor, ya que estamos ante tu presencia y damos gracias, Señor, porque ahora tu palabra va a ser expuesta, Señor. Pidiéndote que únicamente pongas palabras de vida, Señor, para que yo sea únicamente el elemento que pase tu mensaje hacia el creyente, Señor. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Tenemos una ocasión especial en este día y damos gracias a nuestro Dios que nos da la dicha, el privilegio de poder tener este acto de bautismo donde se entrega nuestra vida al Señor, hermanos. Y tenemos ahí en la pantalla, hermanos, una frase de dos palabras. Dice, levántate y resplandece. Y quiero que sepan que a través de la palabra de nuestro Dios, a través del Antiguo Testamento, la palabra levantarse es muy fuerte, hermanos. Es una palabra que nos lleva a entender lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Y puse también ahí un texto que lo hemos leído varias veces en la palabra de nuestro Dios, que dice el libro de Isaías 61, que aparece en la pantalla, y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre quién, hermanos, sobre cada uno de nosotros. Y quiero que sepan algo, hermanos. Voy a empezar con una anécdota real. En la frontera de Estados Unidos con Canadá, hermanos, una mañana se levantó un hombre y fue hacia dos montañas y puso un cordón de una montaña a la otra montaña, hermanos. Y ahí apareció este hombre, puso una tipo carrucha en el alambre, en el cordón, y estaba la multitud ahí, hermanos, viéndolo a ver qué hacía este hombre. Y dice que inmediatamente este hombre se sube por el alambre y camina de un lado de la montaña hacia el otro lado. Y la gente maravillada, la gente contenta. Y luego dice que pone una carrucha, y cuando pone la carrucha, hermanos, dice que la toma en sus manos y la lleva de un lado de una montaña a la otra montaña. Y la gente maravillada, hermanos. Le gritaba este hombre a la muchedumbre, ¿creen ustedes que si me subo a la carrucha puedo ir hasta la otra montaña y regresar sin ningún problema? Y toda la muchedumbre, hermanos, sí puede y sí puede. El hombre se subió a aquella carrucha y se fue batallando, pero llegó hacia el otro lado de aquella montaña y regresó, y toda la gente aplaudiéndole y aplaudiéndole. Y todavía que el hombre se baja de aquella carrucha y empieza a decirle a la multitud, ¿creen ustedes que si pongo a alguien aquí adentro de esta carrucha y lo puedo llevar hasta aquel lugar y lo puedo regresar sin ningún problema? Y toda la gente, hermanos, se puso de pie y empezó a gritar, sí puedes, sí puedes. Aquel hombre le dice a la multitud, bueno, tomen su asiento. Se sienta toda la gente esperando que hiciera esto este hombre. Y una vez más les hace la misma pregunta a la multitud, ¿creen ustedes que puedo llevar a alguien de este lado de la montaña a aquel lado de la montaña y volverlos a traer? Y la muchedumbre, emocionada, contenta, sí puedes, sí puedes. Y le dice el Señor, levanten la mano todos los que creen que puedo hacer esto. Unánimes, todos gritando, si puede, todos levantan la mano. Entonces el Señor dice, bueno, de todos los que levantaron la mano, que fue la mayoría, levántese de allí donde está y venga hasta acá
y yo lo voy a llevar desde este pico de la montaña hasta la otra montaña y lo voy a regresar y no va a haber ningún problema. Levántese el primer valiente. Volvió a hacer la misma pregunta. ¿Quién quiere levantarse de allí donde está y venir hacia acá y que yo lo lleve hasta allá? Porque cuando yo hacía la pregunta en general, todos gritaron que sí. Cuando llegó el momento de que, ¿quién quiere? Nadie, hermanos. Nadie se levantó. Todos se quedaron sentados, pero cuando se hizo la pregunta en general de que se puede, toda la gente gritó, sí se puede. Ahora tenemos aquí en la palabra de nuestro Dios este hermoso texto que el Señor le pide al pueblo de Israel, le hace una invitación al pueblo de Israel. Es una invitación la que se hace en Isaías 61. Y la invitación que se hace, hermanos, después de que el pueblo de Israel se alejaba de nuestro Dios, se iba a la idolatría. Ahora nuestro Dios quiere poner a reto al pueblo de Israel haciéndole una pregunta que si creen que el Señor los puede guiar por todos lugares. Y quiero que sepan que el pueblo de nuestro Dios contestó: todo esto que tú has dicho, esto haremos. Los mandatos, las ordenanzas que tú has puesto a nosotros, todo esto vamos a hacer. Pero cuando llegaba el momento de actuar, hermanos, individualmente, nadie se animaba. Ahora nuestro Dios en Isaías, por medio del profeta, y que quiero que sepan que Isaías se considera también uno de los 4 evangelios, a razón de que la mayoría de los textos que se encuentran en el libro de Mateo, Marcos y Lucas y Juan hacen referencia al libro de Isaías. Ahora nuestro Dios le dice al pueblo, y cuando nuestro Dios le llama al pueblo, dice: levántate, resplandece, porque ha venido sobre ti tu luz y la gloria de Jehová. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, cuando nos levantamos y decidimos seguir al Señor por el resto de nuestra vida, quiero que sepan que la gloria de Jehová nace en cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que los espíritus malos creen y hasta tiemblan, pero no le obedecen. ¿Cuántas de las veces a lo mejor fuimos nacidos en el camino de nuestro Dios, pero aún no hemos entregado nuestra vida al Señor? Pero nuevamente el llamado es: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de nuestro Dios. ¿Sabe qué es lo que cuentan los cielos y la tierra, hermanos? Dice que los cielos cuentan la gloria de nuestro Dios. Ahora la gloria de nuestro Dios viene al ser humano cuando entregamos nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Él, cuando llegamos al acto del bautismo, hay algo poderoso que nuestro Dios deposita en cada uno de nosotros, que viene siendo su Santo Espíritu. Y quiero que sepan, hay algunas citas ahí a un lado, no quiero que las vean, pero quiero que sepan algunas ocasiones en las que el Señor le dice a su pueblo: levántate. Cuando iban a ungir a aquel David, hermanos, y que Samuel le presentan los que podían ser los próximos reyes, llega ante David y le dice: levántate y úngelo, porque este es. Pero usa la palabra levántate. No te quedes sentado, no te quedes allí. David va a ser el próximo rey. ¿Se acuerdan cuando Jonás, que el Señor le dijo que fuera a predicar a Nínive, y que Jonás agarra un barco y se va para otro lugar, se lo traga un pez, y de repente, después que el pez lo vomita, entonces dice Jonás 3: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de caminos. ¿Y qué hizo? Se levantó, hermano. Una acción difícil, hermanos. Levantarse no es fácil.
Otra de las expresiones que vimos cuando el Señor le dijo a Elías, vete para aquel lugar porque va a haber sequía. Y después de que paró la sequía, el Señor le dice a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. Levántate, hermanos. Levántate es una acción. Y que la vamos a ver ahorita, esta hermosa acción de levantarse, hermanos. Todo llega nuestro Señor Jesucristo y cuando ve a gente paralítica, le dice, toma tu lecho, levántate. Cuando aquellos hombres entraron al templo, aquel Pedro y aquel Juan iban por entrar y dice que había un personaje que estaba allí afuera del templo y le dice, no tenemos oro ni plata, mas lo que tenemos te damos. Y le dicen, levántate. ¿Sí ven la acción, hermanos? La grande acción de levantarse, pues vamos a verla ahora a través de la palabra de nuestro Dios, y quien se va a bautizar el día de hoy se va a levantar para aceptar la salvación que nuestro Señor Jesucristo vino a traer a cada uno de nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Hechos, y vamos a recordar algo hermoso, hermanos. Es un pasaje, una historia que ya la hemos leído varias veces, pero que también tiene esta palabra de levántate. Dice el libro de Hechos 8:26 que aparece en la pantalla. Y un ángel del Señor habló a Felipe, Hechos 8:26. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, ¿y qué le dijo, hermanos? ¿En qué posición estaba Felipe, hermanos? Cuando el Señor nos habla a cada uno de nosotros es porque tiene una misión grande para cada uno de nosotros. Para Felipe, hermanos, tiene una misión grandísima. Y cuando llega este ángel, hermanos, que llega a Felipe, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve para el sur, hermanos. La Biblia exactamente no nos dice dónde estaba Felipe, pero sí le da una misión a Felipe. Una misión que le dio a los 12 discípulos de nuestro Dios antes de que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo. Le dijo, vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo, empezando desde Jerusalén, Judea y por todos los confines. Ese fue el trabajo que le dio a nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Ahora tiene un trabajo muy especial para Felipe y le dice, ¿sabes qué, Felipe? Levántate. Es el momento de que tú tienes que resplandecer. Algo nuevo va a pasar en tu vida. Algo vas a enseñar a este personaje que te voy a decir. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual que, hermanos. ¿Cómo que el Señor lo va a mandar al desierto, hermanos? Las cosas grandes no pasan en desiertos. En el desierto está la soledad, en el desierto está todo seco, hermanos. ¿Por qué no me mandas a una ciudad grande? Ahora el Señor manda a Felipe y lo manda al desierto, hermanos. Y quiero que sepan que en ese desierto de Jerusalén hasta Gaza, hermanos, son más o menos 46 millas. Manejando en su carro, yo creo más o menos son como de 45 minutos en una hora. Pero no se fue Felipe en carro. Es más, de antemano nos dice que iba caminando él y pasó alguien más. Pero aquí tenemos que Felipe tiene una misión, hermanos. Felipe tiene un trabajo. Pero Felipe tiene que hacer algo, hermanos. Hay una persona que no conoce a Felipe, pero que Dios tiene un encuentro más adelante, Felipe y este personaje, hermanos. ¿Cuántas de las veces nuestro Dios nos ha llamado a que vayamos a hablarle a una persona y realmente ni siquiera está en nuestra mente? Pero va al desierto, hermanos. Dice el verso 27. Entonces, ¿él qué hizo, hermanos? Hizo la acción, hermanos. El Señor le dijo, levántate, y aquí Felipe, contento, alegre, se levanta y fue, dice, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén, ¿para qué, hermanos?
Aquí vemos un hombre rico, hermanos, un hombre de color. Y que Felipe, por medio de este ángel, se le dice: ve a ese lugar, el Señor tiene una misión, tiene un trabajo para ti. Se levanta Felipe, obedece. Ahora nos encontramos con este eunuco, con este etíope funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén. ¿Para qué, hermanos? Fíjense bien, este hombre estuvo en Jerusalén, hermanos, pero ya había regresado de Jerusalén, ya iba a Gaza. En la adoración que tuvo allá en Jerusalén no ocurrió lo que va a ocurrir en el desierto, hermanos. Él hizo una acción buena de ir a adorar a Jerusalén. En Jerusalén ocurrió la adoración, pero algo diferente va a ocurrir en el desierto, hermanos, donde va a tener un encuentro con nuestro Dios. Un día en nuestra vida tuvimos un encuentro con nuestro Dios, en nuestra recámara, en nuestro trabajo, pero tuvimos un encuentro con nuestro Dios, y cuando tenemos un encuentro con nuestro Dios, pasan cosas maravillosas, hermanos. Moisés tuvo ese encuentro con nuestro Dios allá en el monte Horeb, donde la zarza ardía y dice que no se consumía. Tuvo ese encuentro, hermanos. Cada uno de los apóstoles tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ahora en nuestra vida, cada uno de nosotros tuvimos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y nos ha hablado, hermanos. Nos ha hablado con un propósito, y nuestro Dios tiene algo grande para con cada uno de nosotros. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, ahí adelante en el verso 28. Y nuevamente los textos aparecen ahí en la pantalla. Dice: volvía sentado en su carro. Aquí va este etíope, este eunuco, sentado en su carro, hermanos. Nuevamente había venido de Jerusalén, donde estaba la adoración. No sabemos exactamente qué ocurrió, pero algo maravilloso tiene nuestro Dios a horas más adelante. Y leyendo el profeta de Isaías. Acuérdense que este hombre es un hombre rico. Las personas que tenían el libro de Isaías, hermanos, eran personas de poder. Y volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, hermanos. ¿Se acuerdan que había hablado con el ángel y el ángel le dijo: te tengo un propósito? Ahora el Espíritu Santo le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿En dónde, hermanos? En el desierto, donde pasan pocas cosas, hermanos. Pero ¿se acuerdan que nuestro Dios también llevó al pueblo de Israel por el desierto? Allí en el desierto, donde faltan muchas cosas, no faltó el pan. Y cuando el pueblo pidió agua, salió agua de aquella peña. Ahora tenemos que en este desierto va a aquel hombre, dice, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y dice el verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Aquí va Felipe y aquí va el eunuco en su carro, en sus lujos. Pero Felipe lo oye que va leyendo en el profeta Isaías. Y cuando lo oye que va leyendo del profeta Isaías, quiere decir que este etíope estaba leyendo en voz alta, tan alta que Felipe podía oír lo que estaba diciendo él. Este etíope, sin darse cuenta, hermanos, iba a tener un encuentro con nuestro Dios. Mismo encuentro que tuvimos nosotros cuando llegó alguien a nuestra casa, un compañero, un vecino, alguien que llegó la palabra de nuestro Dios y empezó a enseñarnos de la palabra de nuestro Dios. Dice el 31. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno qué, hermanos? Nadie me enseña. Sí vengo leyendo el profeta Isaías, pero no hay nadie que me enseña. Maravilla, porque nuestro Dios ya tenía a alguien que le iba a enseñar a este etíope.
Desde aquel lugar el Señor le dijo por medio de un ángel, le dijo a Felipe, mira, ve el desierto, esto va a suceder. Felipe obedece, Felipe se levanta y cuando se acerca al carro, oye a este hombre que va leyendo el libro de Isaías y ahora dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me enseñe? Espérate, etíope. Ya Dios diseñó el cuadro. Ya Dios ha puesto a alguien que te va a enseñar. Y rogó a Felipe que subiese y que, hermanos. Fíjense bien lo que dice este etíope, hermanos. Hombre de poder, hombre de negocios, hombre que estaba como tesorero de aquella reina. Y le ruega a Felipe y le dice, ¿por qué le ruega? ¿Cómo se da cuenta que Felipe es un hombre de nuestro Dios, que sabe la palabra de nuestro Dios? Y le dice, ¿sabes qué? Súbete al carro. Y dice el 32, y el pasaje de la escritura que leía era este. A ver quién se acuerda de este pasaje, hermanos. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. ¿Qué dice? ¿Quién se acuerda de esa cita en Isaías, hermanos? A ver, díganme Isaías, ¿qué? ¿Podrían ser ustedes aquellos Felipes, hermanos? Fíjense bien qué lectura de la palabra de nuestro Dios va leyendo este hombre. Y cuando va leyendo la palabra de nuestro Dios, dice, como cordero fue llevado al matadero. Y quiero que sepan que aquí el etíope no entiende lo que está leyendo. Para nosotros ya es muy fácil porque sabemos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que murió y que fue puesto en la tumba 3 días y 3 noches, ya nosotros sabemos. Pero para aquel etíope que va leyendo esta escritura, él no sabe exactamente lo que está diciendo cuando dice como cordero fue llevado al matadero. Primeramente él se hace la pregunta y dice, bueno, ¿y quién es ese cordero? ¿Y a qué matadero lo llevaron? Pero qué maravilla, hermanos. Nuevamente que Dios preparó el camino, hermanos. Y yo creo que sabiendo a aquel nuestro Dios, aquel Felipe, primeramente podía confiar en estas palabras. Palabra que, hermanos, palabra fiel y digna de ser que, hermanos, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué, hermanos? Felipe sabía, hermanos, que el mensaje que él iba a dar era una palabra digna de ser recibida de todos, hermanos. Quiero que sepan que en nuestros tiempos tenemos personas en la iglesia que no quieren aceptar o dar ese camino hacia nuestro Dios, cuando la palabra de nuestro Dios nos dice que es una palabra digna de ser recibida de todos, porque Jesucristo vino al mundo para salvar a cada uno de nosotros. Es palabra digna, hermanos, de ser recibida. Es algo que debe ser recibida por cada uno de nosotros como bendición, que el Rey de Reyes, Señor de Señores, dejó el cielo para venir y morir por cada uno de nosotros. Y que nuestra vida humana quiere caminar, quiere estar con nosotros por el tiempo que tenemos en nuestra vida. Cada uno de nosotros algún día vamos a morir, hermanos. Todos. Yo creo que no sabemos de una persona que está viviendo toda una eternidad. Pero la pregunta es ¿qué legado estamos dejando en la iglesia? Recordamos a Pedro, recordamos a Pablo, recordamos a Andrés. Y cada uno de ellos dejó un legado, hermanos, que lo leemos en la palabra de nuestro Dios. Bueno, cuando ya nosotros no estemos aquí, ¿qué legado hemos dejado? ¿Cómo vamos a recordar a aquellos hermanos? Por la mañana venía platicando con nuestro hermano Martín. Y me recordaba de algunos hermanos que todavía viven y algunos hermanos que fallecieron de allá de Barriales, donde dejaron su legado, donde podemos hablar de ellos, de su vida maravillosa, de cosas que hicieron para la obra de nuestro Dios.
¿Qué legado estamos dejando nosotros aquí en este lugar? Que nuestro Dios se sienta orgulloso del trabajo que estamos haciendo, nos cueste o no nos cueste. Ahora la palabra de nuestro Dios nos dice, porque palabra fiel y digna de esta es de ser recibido de todos, porque Cristo, hermanos. ¿Sabe cuál fue el legado que dejó nuestro Señor Jesucristo? Que murió por cada uno de nosotros y resucitó al tercer día para dar el poder de creer en la resurrección, y que cuando Él aparezca en las nubes, todos aquellos que murieron puedan resucitar a vida, y los que estamos vivos seamos transformados. En esta tarde hay una persona que se va a bautizar. Tiene su jornada en el camino de nuestro Dios. Sigue diciendo ahí el 33. De Hechos 28, de Hechos 8:33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la cortará? Porque fue quitado de la tierra, ¿qué, hermanos? Su vida, como cordero fue llevado, ¿qué, hermanos? Se le cortó su vida. Pero sabe que por la vida que fue cortada de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros ahora tenemos la oportunidad de tener vida eterna. Por la mañana mencionábamos esas dos puertas, la puerta ancha y la puerta estrecha, donde el Señor por esa puerta estrecha tiene vida eterna para con cada uno de nosotros. Dice el 34. Respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que ¿qué? Te ruego que me digas. Quiero que sepan que Felipe no ha hablado nada, hermanos. ¿Saben quién es el que ha hablado? No, el eunuco. Pero ahora el eunuco dice, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él mismo o de alguien más? Lo que está diciendo aquí el etíope, la palabra que estoy leyendo cuando dice como cordero fue llevado al matadero, ¿es Isaías? ¿Es Isaías el que fue llevado al matadero? ¿O es de alguien más? Dime. Y aquí está el propósito hermoso que Dios tenía para Felipe. ¿Cuántas de las veces llegamos a la tienda y vamos a comprar chile, tomate y cebolla, una carnita, y la plática es del chile, tomate y cebolla y la carnita? Pero Dios tiene un propósito más grande. Terminamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. De sí mismo o de algún otro, dice el 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, ahora le toca a Felipe. Ahora te toca a ti. Abriendo su boca comenzó desde esta escritura. ¿Y saben qué tuvo que decirle de esta escritura? De que ese cordero que fue llevado al matadero ni es Isaías, sino el personaje que está diciendo Isaías 53. Es nuestro Señor Jesucristo, que vino al mundo, que fue a la cruz, que rescató nuestras vidas y que es el que ofrece salvación hasta nuestros tiempos. Y comenzó desde esta escritura y le anunció que, hermanos. ¿Y sabe qué le anunció, hermanos? Todo lo de Jesús. Tuvo el espacio para hablarle de Jesús. Felipe entendió el hermoso propósito que el Señor tenía para él. Y dice el 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco. Hago la pregunta, ¿de qué le predicó el eunuco a Felipe el eunuco, hermanos? ¿De qué le predicaría, hermanos? Le dijo, ¿sabes qué? Por el camino donde vamos es un desierto. ¿Cómo te va ahí en el palacio de esta reina? Es lo que le predicó, hermanos. Felipe sabía que tenía un propósito y que tenía que cumplir el propósito en ese camino que iban, porque de ahí en adelante quizá nunca más lo iba a ver.
Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí hay agua que impide que yo sea ¿qué, hermanos? ¿Saben qué le habló Felipe a este eunuco, hermanos? Le habló del bautismo, hermanos. Le dijo que para poder estar en el reino de nuestro Dios, misma predicación que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo. ¿Se acuerdan la predicación que le dijo a Nicodemo? Que se acerca a Nicodemo y le dice, bueno, ¿y qué puedo hacer para entrar yo en ese reino que tú tienes? Es necesario volver a nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no puedes estar en mi reino. La misma predicación que usó nuestro Señor Jesucristo, ahora la está usando a aquel Felipe y le está diciendo a aquel eunuco, ¿sabes qué? Tienes que bautizarte para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y para que puedas tener vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hago la pregunta, ¿se batalla mucho para hablar de Jesús? Dice el 37. Felipe dijo, ¿sí crees que, hermanos? Aquí hay un problema, hermanos. Aquí hay un problema. Los que no se han bautizado, triste decirlo, hermanos. Triste decirlo. Los que no se han bautizado es que todavía no creen de todo corazón. Felipe dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesús, ¿qué, hermanos? Si vemos la confesión que hace este hombre eunuco, hermanos. He aquí el agua. Yo creo de todo corazón. ¿Qué impide entonces que yo sea bautizado? Llega el momento que nos estamos topando con el autor de la salvación. Y mire lo que nos dice ahí Romanos 10, 9 al 11. Ahí está. Que si confesares que con tu boca dice que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué, hermanos? ¿Sí vemos la salvación, hermanos? He allí agua, hermanos. Ahí está el momento que tú estabas esperando. He sembrado la palabra en tu corazón y quiero que sepan que está dando fruto. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué, hermanos? ¿Creemos que Jesús levantó a Dios de los muertos, hermanos? ¿O no creemos? Y así como el Señor levantó a Jesús de los muertos, quiero que sepan que cuando Él venga, si estamos muertos, Él nos va a levantar, no en este cuerpo, sino un cuerpo incorruptible para estar ante la presencia de nuestro Dios. Dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, ¿qué, hermanos? ¿Y qué acaba de confesar este hombre, este etíope, este eunuco? Ha confesado, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Lo más importante en el plan de salvación, de creer que Jesús es el Hijo de Dios, hermanos. ¿Se acuerdan quién escribió el libro de los Hechos, hermanos? ¿Se acuerdan la primera palabra que mencionábamos de levántate? Ahora la va a usar Pablo. Pero mire cómo la va a usar ahora Pablo, hermanos. Dice de la siguiente manera, Hechos 22, 16. Fíjense bien cómo la va a usar ahora Pablo. ¿Sí? Levántate y resplandece, porque ha nacido la gloria de Jehová sobre ti. Ahora dice el 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué dice, hermanos? Si recordamos lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel, levántate y resplandece. Hay un canto en inglés que dice let it shine, let it shine. El Señor quiere nacer en ti. Deja que Él nazca en ti, no hagas duro tu corazón. Ahora pues, porque dice, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando ¿qué, hermanos? ¿Sabe qué hizo este personaje del que estamos leyendo, hermanos? Iba sentado en su carro, va leyendo el profeta Isaías, va sentado, pero ahora que ve agua, inmediatamente le dice allá Felipe, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Pero recordamos, ¿quién escribe el libro de Hechos, hermanos? Pablo. Y mira la frase que dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice ahí en el mismo Hechos 9, pero ahora 18. ¿Sí? Y al momento, ahora hablando de Pablo, hermanos. Hablando de Pablo, un hombre que se llamó Saulo, se convierte al evangelio y se llama Pablo, pero un hombre que perseguía la iglesia de nuestro Dios. Y ahora dice la palabra de nuestro Dios: y al momento le cayeron de los ojos como escamas. Porque cuando se topó con nuestro Señor Jesucristo en el camino rumbo a Damasco, nuevamente, el etíope tuvo su día en que se encontró a Felipe y le habló. Ahora tenemos aquí a Saulo o Pablo de Tarso, que también va a Damasco a matar a los creyentes. Y también tiene su vida. En ese día, hermanos, el Señor habla con Pablo, pero mire lo que dice: y al momento que le cayeron de los ojos como escamas, porque quiero que sepan que cuando le habló el Señor, dice que sus ojos quedó ciego, hermano, quedó como escamas. Pero quiero que recuerde el texto que está ahí a un lado. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, hermano. Mire nuevamente Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista porque se había quedado ciego. ¿Y qué hizo Pablo, hermanos? ¿Qué hizo, hermanos? Sí estamos viendo, hermanos, en el mismo libro de Hechos, donde el escritor está diciendo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Saben qué hizo aquel Pablo cuando le tocó su llamado? Que quedó ciego. Y cuando queda ciego, dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y cuando recobra la vista, hermanos, se levanta. ¿Y sabe qué acción hace, hermanos? Se bautiza, hermanos. Y nos hace una pregunta ahí en 22:16. ¿Por qué te detienes? ¿Qué nos hace mantenernos sentados y no aceptar a nuestro Señor Jesucristo? Dice el 38. ¿Y mandó qué, hermanos? ¿Qué fue la acción que hizo, hermanos? Se dio cuenta que la salvación estaba enfrente de él. Se dio cuenta que había tenido un encuentro, no únicamente con Felipe, hermanos. Se había dado cuenta que había tenido un encuentro con el mismo Dios. Aquel encuentro que también tuvo Pablo, que hasta oye voces y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora aquí tenemos este hombre que manda parar el carro y descienden ambos al agua, y Felipe y el eunuco. ¿Y qué hizo, hermanos? Llegó el momento de su vida en que ahora iba a bautizarse, en que ahora iba a pertenecer en el pueblo de nuestro Dios. Y dice el 39: y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió ya solo, hermanos, ya solo. El propósito de Dios se cumplió en Felipe. Bajaron al agua, fue bautizado, y Felipe fue llevado por el Espíritu. Pero aquel Felipe, hermanos, cumple su misión. Y ahora saben cómo va el eunuco, hermanos, el etíope. Va contento, hermanos. Va contento. ¿Se acuerdan aquella samaritana cuando se topó con Jesús, hermano?
tuvieron una plática. Y aquella samaritana investigando, tú hablas diferente. Y cuando se va de la plática, hermanos, aquella samaritana se va con los suyos y no para, hermanos, de hablar de este hombre. Ahora este hombre, aquel etíope, se va contento y dice el 40. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Para ir terminando, hermanos, mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Marcos 16:16. El que creyere. Y para creer implica mucho. El que creyere, y no termina el texto ahí, hermanos. El que creyere y fuere bautizado. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra de nuestro Dios. El que creyere y fuere bautizado, y quiero que sepan que en aquel día dice la palabra de nuestro Dios, muchos me dirán, Señor, Señor, pero el Señor dirá, no. Y no estoy diciendo que con el bautismo se termina, porque de ahí toca ahora la santidad de cada uno de nosotros. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, hermanos. Ahora la pregunta que queda para todos aquellos que aún no se han bautizado: ¿qué impide que yo sea bautizado? Que el Señor les bendiga.